Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes empresas smartphone de Entel Empresas, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 9 de diciembre de 2014, transmitida desde el piso 15 del edificio corporativo BCI y hoy junto a Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Hola, Paulina. Gracias por la invitación. Un día en donde las bolsas han estado, la verdad, que en profunda caída. La verdad, no ha sido una buena jornada con las bolsas y tampoco con la bolsa nacional. Comenzamos con Asia. El Nikkei descendió en el día de hoy un 0,68%, el Hang Seng también abajo un 2,34%, Shanghái también descendiendo un 5,43%. ¿Tendrá que ver las cifras de exportaciones en el gigante asiático? O sea, sin duda, yo creo que es la noticia internacional más importante de la jornada, la balanza comercial, que si bien en su cifra agregada fue mejor de lo que estaba esperando el mercado en términos de componentes, tanto exportaciones como importaciones fueron menores a lo que estaba esperando el consenso. Exacto, un 4,7%, solamente crecieron las exportaciones en China. Vamos a estar hablando de eso y nos vamos a Europa, donde el FTSE 100 de Londres también descendió un 1,94%, el CAC 40 de París un 2,36%, el DAX alemán un 1,91% y el IBEX 35 un 2,96%. Nos vamos a Estados Unidos, que cerramos, ¿no es cierto?, una semana anterior con buenos datos de empleo, pero en el día de hoy las bolsas están bajando, un 0,95 Dow Jones, Standard & Poor's 0,79, Nasdaq 0,58. En Santiago, más fuerte aún, está cayendo el IPSA un 1,28 y el ISPA también desciende un 1,01%. Y en el día de ayer, aunque nuestro mercado estuvo cerrado, a nivel internacional hubo una fuerte caída en el precio del cobre, más de un 1% cayó en el día de ayer y en el día de hoy también cae un 1,02%, arrastrado por supuesto por las preocupaciones que existen en torno al crecimiento de China, principal país importador. $3,90 fue la cotización de la libra, ¿no es cierto?, del cobre en la Bolsa de Metales de Londres. Tenemos una alza también en el precio del dólar, presionado, ¿no es cierto?, por este negativo escenario externo. Cerró en 613,55 compradores y 614,05 vendedor. En lo que va del año, el dólar acumula un avance de 88 pesos. Importante el avance que ha tenido el dólar durante este 2014. ¿Por dónde partimos, Antonio? ¿Te parece, analizando este IPC 0 del día del sábado que entregó el INE? A ver, es atípico, hay que mencionarlo, que recibamos una cifra tan importante para la economía como es el IPC durante el día sábado. Tal como tú mencionabas, Paulina, tuvimos una cifra de IPC en 0%, una variación nula, lo que viene básicamente a sustentar que los próximos IPC van a venir bajos, van a venir incluso en terreno negativo, y con ello la inflación en 12 meses va a tender a converger de forma mucho más rápida, de manera acelerada a niveles dentro de la inflación meta, que es el 3%. Recordemos que el mes de octubre tuvimos una variación IPC de un 1%, una variación bastante atípica para el mes. Ahora tenemos una variación de 0%. Con esa variación pasamos de un IPC 12 meses de 5,7% a un 5,5%, y de ahí en adelante para los próximos meses vamos a ver esta escalada, una acelerada convergencia hacia el rango meta del Banco Central, que recordemos que es un 3%, una inflación mucho más estable que lo que tuvimos durante todo el transcurso del 2014, y con eso habría pie para que el Banco Central se pronunciara nuevamente con un recorte aproximadamente durante los meses de marzo, abril, estamos estimando, con ya una no inflación. Esta reunión que tiene el jueves, tenemos reunión del Banco Central. Tenemos este jueves reunión del Banco Central, pero ahí no habría movimiento. No vemos grandes cambios. El Banco Central debiera mantener el sesgo neutral de la política monetaria con una inflación que todavía está en niveles de 5,5% para
parece razonable que el Banco Central no se pronuncie todavía en términos de mayor estímulo monetario. Y hay otro tema que también preocupa, que probablemente lo vamos a conversar más adelante, que es el tema del tipo de cambio, que está hoy día, entiendo, en niveles de 614 pesos, niveles bastante depreciados, que desde mi punto de vista, después voy a comentar un poco más sobre eso, está sobre depreciado respecto a lo que es su nivel fundamental. Debiéramos ver y observar correcciones. ¿Cuál es el a la nivel baja. fundamental? 580, 600 pesos, más o menos eso. Nosotros estimamos un tipo de cambio con las condiciones actuales de política monetaria y con las cifras que hemos tenido, que es coherente con un nivel en torno a los 600 pesos. 605 como techo nos parece un nivel razonable, pero los niveles que estamos viendo hoy día parecen una sobrereacción del mercado a un entorno que todavía no se da, un entorno que todavía puede ser más desfavorable. Eso es un riesgo, pero que todavía no se concreta. 613, ¿un entorno interno que puede ser más desfavorable o externo? un entorno netamente interno. Esta depreciación del tipo de cambio, estos 88 pesos que tú mencionabas al principio, son netamente depreciación en función de un escenario de un escenario interno que nos parece bastante desacelerado, pero en niveles fundamentales, como nosotros lo hemos calculado, unos 600, 605 pesos parece razonable. Tendrá que ver, Antonio, también dentro de este ambiente, ¿no es cierto?, interno, los datos que conocimos, ¿no es cierto?, este informe de percepción económica, IPEC, que hace Adimark GFK sobre la confianza de los consumidores, que suma 6 meses en terreno negativo este año. Fíjate que marcó 41,1 puntos en noviembre, desde julio del 2009, que en plena crisis internacional, que el indicador no era tan bajo. Tendrá que ver eso, el ambiente. También teníamos cifras, por ejemplo, que un informe que hace Sofofa sobre el nivel de empleo y nuevos proyectos, y obviamente que hay una baja bien importante, esta paralización que hay en proyectos especialmente mineros, tendría una gran cantidad de puestos de trabajo ahí como en vilo. Claro, hay que tener algo en claro. Eso sí, el indicador IPEC, que tal como tú dices, construye Adimark, si uno lo analiza en el largo plazo, solamente la categoría de consumidores, uno puede observar que el consumidor chileno promedio en general mantiene una tasa de pesimismo relevante. Ese pesimismo tiende a exacerbarse en periodos de desaceleración económica y mayormente donde la tasa de desempleo tiende a aumentar de manera considerable. Eso aún no ha ocurrido. Por tanto, las fluctuaciones en términos de la confianza de los consumidores parece que son normales en este entorno que tenemos hoy día, pero si uno analiza esa serie en el largo plazo, el consumidor chileno per se es un consumidor que mantiene una carga de pesimismo en torno al horizonte futuro que parece que es intrínseca en la sociedad chilena. Parece que o estamos muy eufóricos, no tenemos término medio, o estamos muy pesimistas. Las cifras objetivas de optimismo-pesimismo que son relevantes para poder analizar la confianza son las cifras de los distintos sectores económicos. Cuando uno analiza cómo está mirando la perspectiva económica el empresario de distintos sectores, la industria, la minería, el comercio, ahí vemos fluctuaciones que son relevantes y que son cíclicas y que son coherentes con un entorno macroeconómico idiosincrático en Chile. Pero si uno analiza el consumidor chileno, pareciera que el consumidor per se ve una posición futura bastante pesimista respecto a su condición futura. Pero, por ejemplo, no solo son los consumidores, también hemos visto, ¿no es cierto?, este índice también de percepción, incluso empresarial, y también los datos van en esa dirección. Hay un pesimismo. Leía, por ejemplo, una entrevista al hoy día el diario Pulso, al ministro de Economía, Tomás Flores, hablando sobre un poco de la perspectiva, sobre el crecimiento de nuestra nación, sobre la perspectiva futuro, y también él recoge cada uno de los elementos que están marcando la pauta y la coyuntura económica y que tienen que ver, por ejemplo, con esa falta de optimismo, con esa sensación de que el país está más que desacelerado, estancado, y también esa falta de inversión, que diría que incluso en el cuarto trimestre se profundizaría aún más.
Hay un informe que a mí me gusta bastante, que yo lo he recomendado su lectura, que es el informe de percepción de negocios del Banco Central. Es un informe que la gerencia de comunicaciones del banco realiza, digamos, con un trabajo de campo durante un trimestre por todas las regiones del país, encuestando empresarios de distintos sectores económicos y los agrupa tratando de englobar un poco cuál es la percepción que tiene el empresariado respecto a la situación actual y futura de su propio sector económico. Efectivamente hay un pesimismo generalizado y eso también es sustento de una desaceleración mucho mayor de la que la economía chilena debió enfrentar con una confianza quizás no afectada. La confianza, como está hoy día, tan deteriorada, fue básicamente el sustento para tener el crecimiento que vamos a tener este año, un 1,9%. Parece bastante débil y si esto se prolonga, vamos a tener un crecimiento mucho menor incluso el 2015. La pregunta es cómo revertimos esta situación. Yo creo que esa es como la pregunta del millón. Sabemos, ¿no es cierto?, que los indicadores como de la confianza, si bien no son indicadores mucho más, no son indicadores duros, ¿no es cierto?, pero son los indicadores que generan el ambiente que promueve mayor inversión, mayor crecimiento, mayor dinamismo, y que son esenciales. 2014, con un crecimiento en torno a 2%. Si no hubiéramos tenido un deterioro de la confianza tan importante como lo tuvimos durante este año, probablemente hubiéramos crecido al 3,2%. Un punto y medio de crecimiento. El Producto Interno Bruto solamente afectado por el deterioro de las expectativas económicas de sectores que son claves para la economía chilena. Si eso no se revierte durante el próximo año, tarea que también es de la autoridad económica, tanto la política monetaria como la política fiscal, si eso no se logra revertir de manera considerable durante el próximo año, sin duda vamos a seguir observando un deterioro en las expectativas de crecimiento. El lunes tenemos el IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central del mes de diciembre. Y ese va a ser bastante clave con respecto, ¿no es cierto?, no solo a demostrar cuál es la perspectiva de crecimiento para este año, sino cómo se viene el 2015. Es la pregunta que ya muchos están haciendo. Vemos, ¿no es cierto?, publicaciones en distintos seminarios, vemos revistas especializadas publicando cuáles son las visiones y cuáles son las perspectivas del 2015 y obviamente que para todos los analistas el Banco Central es el referente importante. Recordemos, Paulina, que el rango que el Banco Central entregó en septiembre fue entre 3 y 4. Nosotros estamos calculando que por lo menos... Ya lo había bajado a partir, porque el Banco Central entrega, para que la gente para contarles a las personas, entrega 4 IPOM, ¿no es cierto?, durante cada año. Y ya a partir de marzo al de septiembre ya había bajado de forma bien importante su trayectoria de crecimiento. La trayectoria de crecimiento en torno al año. Recordemos que la primera visión que el Banco Central hace respecto al año siguiente se entrega durante el mes de septiembre. En septiembre recibimos la primera visión de lo que el Banco Central estaba viendo para el próximo año, para el 2015. Ahí hubo un rango de crecimiento entre 3 y 4%. Lo que estamos esperando para lo que vamos a recibir como informe el próximo lunes es un recorte de 50 puntos base en la cota mínima y máxima de ese rango. Es decir, nos vamos a quedar con un crecimiento 2015 entre 2,5 y 3,5%. Si las expectativas no se revierten en el corto plazo, muy probablemente en el IPOM de marzo, vamos a ver un nuevo recorte en la proyección de crecimiento para el próximo año, donde si la situación no cambia, probablemente vamos a tener un crecimiento igual o levemente inferior a lo que vamos a tener este año. Pero la gente que nos está escuchando, por ejemplo, se pregunta, está bien, la situación actual es esa. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, ya dentro de lo que es política monetaria? El Banco Central ya ha hecho su movida y ya ha jugado, ¿no es cierto?, a la baja todo lo que es la tasa de política monetaria. Entonces, obviamente que ahí se le pasa la pelota, ¿no es cierto?, a lo que pueden hacer las autoridades de gobierno, un cambio de gabinete, un cambio de giro en cuanto a las distintas reformas. Por ejemplo, ya no hablar tanto de una reforma laboral, pero son lineamientos muy importantes a los cuales se comprometió el gobierno de Michelle Bachelet. Ahí hay condiciones que son distintas, porque efectivamente al Banco Central parece que se le revirtieron un poco el escenario fundamental interno, con esta visión de que nos quedamos con una TPM en 3% pegada durante el mediano plazo. Efectivamente eso era así con la inflación que tenemos hoy día, un 5,5%, pero no estábamos esperando esta caída en el precio internacional del petróleo
tan acelerada que nos va a llevar a la inflación incluso a niveles, estimamos nosotros, de 2,5%. Con esos niveles de inflación, con una desaceleración que tenemos hoy día, con una expectativa, tal como tú decías, afectada por parte de los consumidores, por parte del empresariado, lo que debe hacer el Banco Central es ejecutar un estímulo monetario adicional. Y para eso se va a esperar a que la inflación converja a niveles más cercanos a 3%. Nosotros estimamos que marzo, abril podrían ser los meses indicados para que el Banco Central ejecute por lo menos 2 recortes adicionales más a la tasa de política para entregar mayor estímulo. ¿Por qué es importante? Porque el Banco Central, efectivamente, esta tasa de política que todos hablamos es una tasa nominal, es la tasa nominal que el Banco Central maneja, pero lo que más importa es la tasa real, que es lo que le afecta al bolsillo de las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Exactamente. Tener una tasa real negativa o más o menos cercana a cero es una tasa real expansiva. Hoy día tenemos una tasa real expansiva, pero cuando la inflación converja a niveles de 3%, el Banco Central debe recortar aún más para poder mantenerla en esos niveles. Estamos conversando con Antonio Moncado, él es economista de BCI Estudios. Yo creo que es bien interesante, Antonio. Vamos a ir después de la pausa a hablar sobre otro de los elementos que tú tocaste, que tiene que ver con el precio del petróleo, porque según Morgan Stanley incluso podría llegar a $43. ¿Tendrá una alternativa de poder, como hablan, a raíz de esta baja tan importante del precio del petróleo? Es lo que he leído, por ejemplo, durante todo este fin de semana en diversos estudios sobre cómo la alternancia en el poder, ¿no es cierto?, de las superpotencias puede cambiar con un precio del petróleo tan a la baja. Pero antes, yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Nuevos planes, empresas smartphone de Teleempresas para hablar ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Entra al cotizador online de entel.cl/empresas, combina tus planes y descubre atractivos descuentos por volumen. Contrátalos también llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Llegó la oportunidad que tu empresa estaba esperando. Planes para hablar ilimitadamente. Sí, ilimitadamente a móviles de cualquier compañía y red fija y navegar desde 5 hasta 8 gigabytes mensuales. Conoce los nuevos planes Empresa Smartphone que Entel Empresas diseñó especialmente para tu negocio desde 49,990 pesos. Entra a nuestro cotizador online, combina tus planes y descubre atractivos descuentos. Contrátalos llamando al 600-3600-030. Entel Empresas. Cargo fijo mensual incluye llamadas originadas y terminadas en Chile en una cantidad ilimitada de minutos, hasta 150 números de destino distintos en un mes. Más info en entel.cl. Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know? Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios, y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Nos vamos al precio del petróleo porque fíjate que en el día de hoy sale un análisis que hace Morgan Stanley sobre que el precio del barril durante el 2015 podría llegar a $43. Ahora está un poco más bajo de los $70 y vemos, ¿no es cierto?, cómo eso afecta a distintas economías a nivel mundial, algunas que a nosotros nos beneficia, por supuesto que nos beneficia y tú mismo lo dijiste, eso nos va a ayudar a bajar la inflación, a bajar el precio de lo que son nuestros... a bajar el precio de lo que son los insumos, ¿no es cierto?, para la producción y ser un poco más productivos, ¿no? Ahora, hay que dejar algo en claro. Acá el precio del petróleo
está manejado principalmente por condiciones de oferta y condiciones de demanda. Tenemos una demanda global por commodities, en general por el precio del petróleo, que está relativamente contenida. Recordemos que se ha mantenido así por lo menos desde antes de la crisis subprime. Europa todavía está muy afectado y todavía no recupera sus niveles de demanda agregada que tenía previo a la crisis. Por tanto, la oferta lo que ha hecho durante el último periodo, durante el último mes, al mantenerse o en algunos casos quedarse con este mandato que tenía la OPEP de los 30 millones de barriles diarios, parece que viene ejecutando este recorte importante en el precio del petróleo. Pero la demanda... Y ahí es bien importante también ver por qué la OPEP no ha bajado la producción, porque si baja la producción, los precios del petróleo subirían. Y ahí está un poco esta barrera de entrada que le está poniendo a otros jugadores en lo que es el mercado de la energía, que sería especialmente Estados Unidos, porque obviamente que si tiene precios del petróleo tan bajos, el shale gas, que es la oportunidad de entrar con fuerza del mercado estadounidense con esta nueva tecnología, con este nuevo producto, se desvanece, o sea, le están poniendo barreras de entrada. Esas son las condiciones que mencionaba. Efectivamente, las condiciones de oferta están dadas. O sea, la OPEP ya determinó mantener su cuota y participación de mercado. Ahora, lo que queda ver y lo que es importante es el lado de la demanda. Una vez que la demanda se recupere, una vez que Estados Unidos vuelva a demandar mayores niveles de crudo y lo mismo Europa, sin duda el precio del petróleo va a tender a mostrar algún nivel de estabilización. Por eso, ese nivel que tú mencionabas de los $43 la libra parece un poco catastrófico, y en general los bancos de inversión, para poder tener apuestas interesantes en función de algunos productos derivados que estén ofreciendo, tiran estos números que parecen bastante catastróficos. Se mencionó en algunos casos un euro que podía eventualmente llegar a la paridad. ¿En cuánto está el euro? El euro está en torno a niveles de 1.20, relativamente moviéndose. Pero se ha depreciado un montón este año. Se ha depreciado bastante. ¿Cuánto comenzó el euro en este año? El euro a niveles de 1.30, 1.40 fue bastante. O sea, nadie esperaba, o digamos los más previsores estaban augurando un euro en estos niveles, pero no porque el Banco Central Europeo haya hecho algún esfuerzo por depreciarlo, sino que la recuperación de Estados Unidos por sí sola generó depreciación importante en el euro. Hablemos también de otro tema que tiene que ver, tú dijiste que el precio del petróleo son las apuestas, ¿no es cierto?, a bajarlo de una manera importante. Obviamente que son instrumentos financieros y eso genera, ¿no es cierto?, negocios en toda la orbe. Pero, por ejemplo, solamente en el día de ayer, el barril de Brent cayó en 4,17%, se cotizó en 66,19, su nivel más bajo desde el 28 de septiembre de 2009, cuando la verdad que a mí me llama la atención todos los valores del petróleo. Estamos hablando también hacer una similitud con nuestro país, con los niveles de confianza. Estamos teniendo algunos mostrando algunas cifras con respecto a lo que fue la crisis del 2009. Efectivamente, hay cifras que han vuelto a esos niveles y hay riesgos también que se levantan. Hay un comentario que había hecho la revista The Economist respecto a una crisis que eventualmente podría provocarse en Rusia. Como principal, digamos, participante del mercado en términos de commodities. Eventualmente es un escenario de riesgo que podría concretarse y que de encontrar algún espacio de escalada o de conexión en términos de los flujos de los países, eventualmente también podría impactarnos a nosotros como país emergente. La conexión entre Rusia y Brasil es inmediata, o sea, hay conexiones de mercado en términos de mercados emergentes, en términos de donde los inversionistas redireccionan sus flujos hacia posiciones de países desarrollados o países emergentes. Si eventualmente se desata una crisis importante en Rusia, sin duda va a afectar a Brasil, y como vecino nuestro, como principal potencia de Sudamérica, eventualmente nosotros nos vamos a estar ajenos a una crisis, a una situación de tensión financiera como esa. Bueno, pero por lo pronto Chile, la verdad que ha sido favorecido con estas sanciones económicas que se le han impuesto
por un lado de Estados Unidos y Europa a Rusia y por otro lado de Rusia a ambas naciones, porque por ejemplo estaba leyendo que los envíos locales de carne de cerdo a Rusia suben 89% y ese país se convierte en el segundo destino para este producto. Sabemos, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas como cuando comenzó todo este bloqueo de productos, cómo las oficinas comerciales de nuestro país se mantuvieron atentas o les llegó una lista de productos esencialmente alimenticios para que nuestro país fuera abastecedor de Rusia en esa línea? Sí. Y por otro lado también se dan las condiciones propicias con un dólar en estos niveles para que el sector exportador encuentre algún nicho de fortalecimiento y de favorable crecimiento durante el 2015. Si esto se mantiene, un dólar tan depreciado como lo tenemos hoy día, muy probablemente el sector exportador y también otros sectores industriales que capturen esa oportunidad de generar nuevos negocios en el exterior con una demanda externa que está mostrándose cada vez más pujante, sin duda puede ser un motivo de encontrar crecimiento el próximo año. ¿Te preocupa China? ¿Te preocupa China, por ejemplo, con las nuevas cifras de comercio exterior del gigante asiático que exhibe un retroceso? En noviembre las importaciones caen y los envíos crecen por debajo de lo esperado. Eso en el marco, ¿no es cierto?, de una serie de reuniones que se está sosteniendo en el día de hoy en el gigante asiático. ¿Te preocupa la fortaleza o la debilidad que pueda tener, ¿no es cierto?, la economía china o las posibles burbujas que se podrían generar, sobre todo en el sector inmobiliario? Lo hemos mencionado en programas anteriores y con esto hay que ser un poco tajante. Desde mi punto de vista, el principal riesgo de la economía chilena hoy para el mediano plazo es una desaceleración importante en la economía china. Eso es un hecho. Estados Unidos está relativamente mostrando cifras de recuperación. Europa se ha mantenido relativamente estable, pero con perspectiva relativamente positiva. Pero China, sin duda, genera preocupación importante porque ya semanas atrás el mismo Banco Central ejecutó recortes en la tasa de política, en la tasa de depósitos que tienen como mecanismo monetario en China, generando mayor estímulo para poder enfrentar, digamos, una desaceleración importante en términos de actividad, en términos de consumo, y ahora lo hemos visto en cifras de exportaciones. El mercado esperaba un 8% de crecimiento en exportaciones, solamente fue un 4,7%. Si eso persiste durante los próximos trimestres, sin duda vamos a tener una actividad, un Producto Interno Bruto que más bien se acerca a niveles de 7% durante el mes de... Incluso menos puede ser. Durante el mes de febrero o marzo tenemos el Congreso del Partido Comunista, donde las autoridades económicas definen los targets de crecimiento para el próximo año. Muy probablemente eso va a estar en torno a 7%. No se descarta que incluso sea 6,5% o menos en función de la evaluación que ellos mismos hagan de su actividad. Exactamente, bueno, y durante estos días, como te lo comentaba, las autoridades chinas iniciaron las reuniones que revisarán el desarrollo de la economía del país asiático en 2014 y marcará obviamente la planificación, como dices tú, económica para este 2015. Con respecto a eso, yo creo que es fundamental también ver las proyecciones. A nosotros, como dices tú, la evolución de China es tan importante para nuestro país por la presencia del cobre, por las exportaciones de cobre, el principal producto que nosotros vendemos al exterior. A ver, en términos de cantidad, en términos del Q, no debiéramos ver un recorte significativo en términos de la demanda que China tiene por cobre, por lo menos en el mediano plazo. Recordemos que la manufactura de distintos productos electrónicos, celulares y una serie de bienes, digamos, durables requiere de este material para poder ser manufacturado. Por otro lado, la economía en general, en términos de las construcciones y en general de los mismos inventarios que ellos manejan de cobre, no debieran verse afectados de nuevo en el mediano o corto plazo. Pero si esto sigue escalando, hay algunos economistas que hablan de que China potencialmente podría llegar a un crecimiento del 5% durante los próximos años, dando cuenta de una desaceleración que da cuenta también de un modelo económico que ha tendido a mostrar ciertas tensiones en esa reversión desde pasar de la inversión pública muy fuerte
a una economía más bien de consumo interno, parece que eso en una economía tan grande, tan potente como China, ha traído sus costos, y el costo es pasar de crecimientos del 9% a cifras que tenemos hoy día más cercanas al 7%. Si esto es sostenible en el tiempo, sin duda la demanda externa por este tipo de insumos, por este tipo de commodities tan importantes para nosotros se va a ver afectada, y eso sin duda va a afectar el precio del cobre. Por tanto, momentáneamente la cantidad de exportaciones que nosotros podamos enviar hacia China no se van a ver afectadas, pero sin duda el precio sí lo está siendo afectado. Se nos acaba el tiempo, Antonio, pero me gustaría preguntarte, ¿te acuerdas que en algún minuto se habló, ¿no es cierto?, de esta potencia emergente que iba a ser India, porque tiene una población, si no me equivoco, incluso superior a la de China y África? ¿Se ven como potenciales demandantes de cobre o demandantes de commodities de los cuales se exporta a nuestro país? Sigue siendo un país emergente que es relevante, que es importante, pero creemos que para los próximos años hay que ver, digamos, nuevos desarrollos en términos de sus mercados y también de la demanda que ellos también están enfrentando. Antonio, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Paulina. Que todos ustedes sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking y habla ilimitado con los nuevos planes Empresa Smartphone de Entel Empresas, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.